Sean bienvenidos a esta presentación de ejemplo que voy a utilizar para poder ejemplificar el resultado de haber compilado códigos en el entorno de LaTeX. El tema que me ha tocado para elegir es el tema de fasores y corriente alterna. Quien les habla es Alexander Cuno Oroya, estudiante de Ingeniería Electrónica y de Telecomunicaciones de cuarto ciclo de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur. En este caso, vamos a iniciar con la presentación. El tema en general es corriente alterna, ¿sí? Y bueno, la corriente alterna es básicamente aquella que tiene una dirección y magnitud cíclica, ¿sí? Y que se utiliza para la transmisión de energía eléctrica y en general es la corriente que utilizamos pues todos para que eh, usar nuestros artefactos eléctricos en casa, que es lo común. Varía obviamente el voltaje de acuerdo al país o a la región en la que vivimos, pero la corriente alterna es la que utilizamos en general en la vida cotidiana. Los fasores, que son el tema específico de esta presentación, son herramientas matemáticas en los cuales se involucran las variables de tiempo, variables como el voltaje y la variable de la corriente alterna, ¿sí? El usar el fasor ya resume todo lo que es un análisis entero de un circuito y permite hacer cálculos ya más complejos de una manera mucho más rápida y eficiente, ¿no? Y en esta presentación justamente veremos un poquito de algunos ejercicios entre fasores y de repente discutir un poco acerca de las aplicaciones de las mismas. En este PPT nosotros vemos lo que es la relación entre los fasores y las funciones sinusoides de las ondas, tal cual de las alternas, ya que se establece mediante esta fórmula de Euler. ¿Sí? Esta fórmula es importantísima para poder analizar la corriente alterna utilizando los operadores de los fasores, que es la exponencial elevada a j, que en este caso es nuestra unidad imaginaria, multiplicado por θ, que es el ángulo, siendo igual esto al coseno de ese ángulo más el j, otra vez la unidad imaginaria, por el seno del ángulo. ¿Por qué es importante esto? Porque esto se aplica en general para poder relacionar los dos temas que tenemos. Aquí tenemos el primer ejercicio resuelto, es calcular una suma simple de fasores. Nos dan ya el valor de los fasores. Nos dan que es de 10 y nos dan un ángulo de 60 para el fasor 1 y para el fasor 2 un valor de 5 y un ángulo de menos 45 grados. Lo sumamos simplemente, como que dicen calcule la suma de los fasores, sumamos en forma polar y utilizamos la forma rectangular descomponiendo estos fasores. Sí, en este caso el primero en 10 coseno de 60, ¿no? El segundo en 5 coseno de menos 45 y efectuamos una suma de cosenos sumado a la unidad imaginaria, pero esta vez por el seno de esos mismos ángulos, ¿no? De hecho, esto de aquí ya lo habíamos visto en la fórmula anterior, que justamente relaciona este tipo de variables y operando ambos nos dan un valor aproximado de 9.856 con un ángulo de 23.13 grados. También incluimos otro ejemplo que pueden revisar. Esto ya es como un aporte adicional. Es básicamente el mismo ejercicio, la misma forma de resolver, la misma forma de descomponer y también nos da el mismo valor. Es operar simplemente utilizando la misma forma. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos lo que es la corriente alterna y los fasores a nuestra vida cotidiana? Básicamente los conceptos de corriente alterna y fasores tienen pues muchas aplicaciones. Por ejemplo, la transmisión de energía eléctrica a larga distancia, estamos hablando de corriente alterna, la distribución de energía en hogares y edificios, el funcionamiento de electrodomésticos y dispositivos electrónicos, todo esto gracias a la corriente alterna, que es la corriente cíclica que pues todos utilizamos en casa. La generación de energía eléctrica en plantas generadoras, para esto, para el análisis y el diseño de estos circuitos electrónicos, para el sistema de motores, de control, iluminación, automatización, se utilizan los fasores para resumir análisis complejos de distintos circuitos. Y esta sería la aplicación de lo que son los fasores. Tenemos como conclusión primero de que hemos explorado un poquito acerca de la relación entre fasores y funciones mediante la ecuación de Euler, ¿sí? Hemos resuelto ejercicios básicos bastante simples en donde implica los fasores, implica esta relación con las ondas sinusoidales. También discutimos un poco de la aplicación de la corriente alterna y los fasores
en nuestra vida. Entonces, gracias a estos fasores, nosotros podemos realizar cálculos bastante eficientes, ahorrarnos todo un análisis circuital, ¿sí? Y bueno, también vimos que tienen bastantes aplicaciones. Para cerrar ya este tema, recordemos que el video anterior a este, el tercer video de la serie de LaTeX desde cero, digamos, tiene los códigos más a detalle y explicados, eh, los cuales me permitieron generar esta presentación. Y bien, con esto finalizamos todo lo que es la sección de LaTeX desde cero y el ejemplo utilizando este mismo código. Muchas gracias.